Al comienzo de esta parte de las garantías reales hemos indicado que las garantías reales son derechos reales accesorios a una relación jurídica principal. La relación jurídica principal es una relación jurídica obligacional de crédito. Y la garantía real, precisamente como su nombre lo indica, asegura el cumplimiento de esa obligación. Es una relación de acreedor-deudor, para mantener el concepto básico presente. Hay un acreedor y un deudor. Este deudor y este es acreedor. Y esta es una relación jurídica de crédito. También se le puede llamar relación jurídica obligacional. Ya, el deudor está obligado a una prestación. A una prestación. Y la prestación puede ser dar, hacer o no hacer. Este acreedor es sujeto activo. Dígase de paso, es titular de un derecho subjetivo. Ya hemos indicado al comienzo del curso que es un derecho subjetivo, o cuál es el concepto mayoritario sobre el derecho subjetivo. El derecho subjetivo, el titular del derecho subjetivo es una persona con poder, porque si los elementos jurídicos le han asignado ese derecho a él como persona, como individuo, él puede recurrir al Estado para que el Estado eche a andar los mecanismos necesarios para obligar a la otra parte a adoptar una conducta correlativa a este derecho, ¿correcto? Es decir, que el derecho subjetivo a ser reconocido en nuestro ordenamiento jurídico permite al titular ir al juez, ir al policía, ir al fiscal, porque alguien ha afectado su derecho en general, ¿no? Como este es un asunto patrimonial, obviamente estamos frente a una obligación que recae en el deudor, que es, en este caso, sujeto pasivo. Se llama deudor, no necesariamente porque debe plata, deudor es porque está pendiente de cumplir una obligación. Hay algo que tiene que hacer. Él tiene que adoptar una conducta que satisfaga el derecho subjetivo de este. Esta es la relación jurídica principal. Y la relación jurídica accesoria, este sería principal. Vamos a decir, relación jurídica principal. Y la accesoria viene acá, voy a pasar por encima de la letra. Y aquí hay un garante, o sea, una garantía real. Podemos decir que no hay, por ejemplo, porque hay varias garantías reales. Ejemplo, hipoteca. Y si lo personificamos, acá va a haber un garante. Un garante. Este señor no es deudor. No es deudor. Salvo que el contrato lo ponga como deudor, como solidario, ¿no? Pero si no, es simplemente un tercero de esta relación, un tercero, que va a decirle al acreedor, si él no cumple, cumplo yo. ¿Y con qué va a cumplir? ¿Con qué? Está dando en garantía, ¿qué cosa? Un bien, ¿no es cierto? Por eso es una garantía que hemos indicado. Un bien específicamente determinado, y en este caso se trata de un inmueble.
se vende el inmueble y con el dinero que se ha recaudado paga la obligación. Esa es la idea. Así funcionan las garantías reales. Esto es una relación jurídica de crédito y esto es una relación jurídica real. Relación jurídica real. Y este señor es el garante. Bueno, esos son los elementos que configuran la garantía en términos generales. Ya hemos indicado hace 2 clases cuál es la función de las garantías, ¿cierto? Que hay garantías patrimoniales, como hay garantías extrapatrimoniales para los derechos fundamentales. Hay garantías reales como hay garantías obligacionales. Las obligacionales están a cargo del fiador, según el Código Civil, y las reales están a cargo del garante, que da en garantía un bien específicamente determinado. Y ese bien se va a vender o se va a arrematar para que con el dinero que se recaude se pague la obligación de otro. Excepcionalmente, si el contrato sí lo dice, y es lo que hacen generalmente los bancos, es que si el garante es distinto del deudor, en el mismo contrato dicen, tú garante también vas a ser fiador solidario. Y lo involucran, termina él también siendo obligado. Pero eso no es la regla es que el garante es un tercero, no deudor. Y hay garantías también en títulos valores. Los avales, que son garantías típicas de títulos valores, avales cambiarios. Está también la fianza puesta en los títulos valores. Y hay últimamente puesto en los títulos valores garantías reales que están siendo objeto de garantías para asegurar la obligación puesta en el título valor. Esto está regulado por la ley de títulos valores, la fianza en la parte de derechos y obligaciones, ¿no? Y las garantías reales en el libro quinto, última parte del Código Civil. Muy bien. La hipoteca es una de las garantías reales. Pues, vamos a saltarme todo lo que dice la clase anterior. Los principios son muy importantes, los principios seguramente voy a repetirlos porque noté algunos ronquidos en día de la clase y seguramente que no han aceptado bien, ¿no? Pero los principios son muy importantes. Vamos a verlo más adelante. La hipoteca es la garantía real más importante porque es la que más se usa en el sistema financiero. No es la única, porque como si nos alcanza el tiempo, creo que sí, podemos hacer un breve comentario sobre el fideicomiso en garantía, que también es una garantía que recae sobre bienes, pero un contrato especial, ¿no? Regulado por la ley de bancos, o la ley general financiera. Y hay una norma especial sobre el fideicomiso. Hay diversos tipos de fideicomiso, pero uno de los fideicomisos que nos interesa, un tipo de fideicomiso, es el fideicomiso en garantía, que se ejecuta el patrimonio fideicometido. Si es que el fideicomitente incumple, el patrimonio fideicometido se vende por el fiduciario a favor del fideicomisario, ¿no? Creo que me entendieron, ¿no? ¿O no? Bueno, igual lo vamos a conversar después. Se dan cuenta ustedes de la variedad de tipología de garantías que se pueden encontrar en nuestro ordenamiento jurídico, porque si ustedes se dirigen a otras realidades jurídicas de Europa, Alemania, Italia, Francia, encontrarán otras garantías que en nuestro país no existen, que vienen de más antes, ¿no? Y que sobreviven en esos países. Pero las que tenemos acá en nuestro país son esas: garantías reales, hipoteca, garantía mobiliaria, garantía mobiliaria, derecho de retención y anticresis, son las garantías reales reguladas en el Código Civil, y garantías personales, por excelencia la fianza, el derecho de obligaciones, garantías de derechos fundamentales, que son extrapatrimoniales, garantías en los títulos valores, garantías en una figura dentro del fideicomiso. Y habrán seguramente algunas combinadas,
unas con otras. Pero esa es la más reconocida. De todas esas garantías, la que más se usa es la hipoteca. El sistema financiero, diríamos, casi uno de sus apalancamientos financieros más importantes para los ciudadanos, más que para las empresas, aunque también usan medianas empresas, para los ciudadanos es la hipoteca, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de la hipoteca? Primero, que es un derecho real. Para nosotros no hay discusión que sea un derecho real, ¿no? Sin embargo, en la doctrina se discute si efectivamente la hipoteca es un derecho real. Hay quienes sostienen que la hipoteca forma parte del derecho procesal, porque es el mecanismo a través del cual se hace realidad el derecho del acreedor, y porque además a través del proceso es que se actúa o se activa la garantía real, ¿no? En caso del incumplimiento, el derecho que tiene el acreedor hipotecario sobre el bien solo se hace realidad en juicio, y entonces es parte de la estructura del derecho procesal. Y es cualquier tipo de pensadores en materia de derecho procesal, estamos hablando de Carneluti y varios insignos procesalistas de trayectoria renombrada, que no podríamos decir que es una locura, porque tienen un sustento bastante racional, pero ha predominado en la doctrina contemporánea en materia civil reconocer que es un derecho real, porque recae sobre un bien específicamente determinado, ¿no? Porque tiene poder el acreedor hipotecario de perseguir el bien independientemente de la persona y preferir frente a otros créditos obligacionales, ¿no? Créditos hidrografarios. Las garantías reales, especialmente la hipoteca, una vez que se inscribe la hipoteca y se convierte en derecho real, esa hipoteca va a responder por el crédito por el cual se constituyó, sea quien fuera el propietario. Si el bien se vende, sucesivamente, el acreedor hipotecario no está viendo a las personas, está viendo al bien, ¿dónde está? Y ahí quien sea el dueño ejecuta la hipoteca. O sea, eso le da una connotación de un derecho vinculado a la cosa, ¿cierto? Y eso le da fuerza para sustentar el carácter de derecho real a esta garantía. Y de preferencia también, porque cuando hay diferentes acreedores y hay un concurso de acreedores, porque el obligado principal tiene muchas deudas y no puede pagarles a todos, entonces va a Indecopi y hacen un proceso concursal. Y ahí la hipoteca es preferida frente a otros acreedores que tienen créditos comunes, sin garantías. Se pagan ellos primero, ¿no? Y primeros que otros, incluso créditos que tienen que ver con el Estado, sobre todo en materia tributaria. Pero bueno, y eso consolida la perspectiva de considerar a la hipoteca como un derecho real. Pero hay otra tesis también, sostenida por quienes son de la idea de que los derechos patrimoniales son obligacionales, ¿no? Hemos conversado sobre los teorías dualistas de quienes sostienen que el derecho patrimonial se divide en derecho real y derecho obligacional porque son figuras diferentes, ¿no? Hay quienes dicen, no, eso es falso porque todo lo patrimonial es obligacional y solo se justifica así porque siempre hay una relación jurídica. Es imposible, jurídicamente hablando, encontrar un derecho que sea solo de uno, cuando esos tienen que relacionarse. La vida del derecho es la relación jurídica, ¿no? Entonces, con ese razonamiento dice, ¿cómo va a haber una relación jurídica entre persona y cosa? La cosa no tiene vida jurídica, ¿no? Digamos, es una falacia decir que hay un derecho de propiedad entre persona y cosa. Bueno, así como hay tesis que sostienen que la teoría dualista del derecho patrimonial, que el derecho real y el derecho original son figuras distintas y en consecuencia tienen que ser abordadas de diferente manera, porque de esa manera se pueden aprovechar sus potencialidades, ¿no? Claro, es difícil que ustedes encuentren solo un derecho real en una relación de personas, siempre va a haber un contrato en medio, ¿no?
Pero si analizas el derecho real solo, como quien analiza el hidrógeno en el laboratorio, vas a encontrar las potencialidades, características y ventajas que puede dar ese elemento, ¿no? Pero en la naturaleza es difícilmente encontrarás el hidrógeno solo, está mezclado con otros elementos químicos. Y en el laboratorio lo separan, y al separar hay bombas de hidrógeno, ¿no? Que es casi como la bomba atómica. Y oxígeno solamente se encuentra en el laboratorio. Igual, es probable que en la vida de las personas existan garantías reales junto con contratos mezclados. Pero si lo separas y le haces un tratamiento diferenciado, entonces puedes aprovechar al máximo su configuración y potencializar sus ventajas, ¿no? Y aprovecharlas más y darles un sentido más apropiado a esa combinación de derechos que pueden surgir en la que hay varios elementos combinados, ¿no? Pero entonces lo importante es que esta tesis que señala que el derecho de hipoteca es un derecho obligacional forma parte de la tesis monista de que todos los derechos reales son obligacionales y que no hay un derecho real sobre el bien hipotecado, porque el acreedor hipotecario no tiene el bien en su poder, no hay un poder inmediato sobre el bien. Es más, la característica de la hipoteca es que el bien sigue en poder del propietario, o sea, no le entregan al acreedor hipotecario el bien. Entonces hay una especie de ausencia de uno de los requisitos del derecho real, que es la posesión del bien, que no la tiene, el poder inmediato sobre el bien, que tampoco lo tiene, y porque además el propietario sigue haciendo ejercicio de sus atributos completamente. Puede arrendar, puede vender, puede disponer, pero puede reivindicar con una limitación, que el valor económico del bien no va a ser el mismo como si estuvieras en gravamen, ¿cierto? Una cosa es un inmueble que vale $200.000 hipotecado por $100.000, y otra cosa es vender un inmueble que no tiene ninguna hipoteca. Si tú vendes un inmueble que no tiene hipoteca, lo vendes a $200.000. Pero si tú tienes un inmueble que está hipotecado, el comprador va a pensar las dos veces, ¿cierto? Y a lo más que está diciendo, bueno, de arranque, 100.000 no cuentan. Negociemos sobre los otros 100. Y probablemente termine pagándote 80 o 70. ¿Correcto? Porque va a tener que enfrentar un juicio. Esa es la única limitación. Pero después vender, vende. Si él vende con hipoteca, el comprador asume la hipoteca. Él puede, destruir el bien, que es una infracción grave que los que hipotecan siempre se ponen a alertas, porque los bancos cuando constituyen hipoteca los obligan al deudor a comprar un seguro sobre el bien, y si el bien se destruye, el seguro paga por el valor del bien, ¿cierto? Infraccionaría el crédito si es que se produce una destrucción del bien, pero el acreedor tiene que estar alerta y diligente para que ese bien esté asegurado, para que en el caso se destruya voluntariamente pueda recuperar el valor del bien, por lo menos para continuar la garantía ya sobre el dinero y no sobre el bien. Entonces, esto que es un derecho real, para nosotros no hay discusión. No he visto yo en la doctrina local que se discuta si es procesal, si es obligacional. Todos, creo, al unísono coincidimos que es un derecho real. Ahora, esto de que es accesorio, como comentaba hace un momento, también es discutido, ¿no? He visto un autor de Roca Sastre que varias hojas de su obra, una obra en el tomo 7 de su colección, cerca de 15 páginas, le dedica a la polémica de establecer si es que el derecho real de garantía, la hipoteca, es accesorio a uno principal, y que las dos son principales. También, o sea, casi todo lo que hay en derecho se discute, y se discute bien,
en el sentido que son discusiones con fundamento, no son personas que de la noche a la mañana dijo, ayer soñé que no era accesorio, así que voy a sustentar porque no, sino que razonadamente disponen su punto de vista. Así que lo del accesorio, que para nosotros es claro, nítido y sin ninguna duda, para algunas teorías no lo es. Si nos alcanza el tiempo, porque estamos bastante adelantados en el curso, voy a hacer algunos comentarios al final de lo que estoy diciendo ahora. Tengo unas tomas de las partes pertinentes de estos autores que comentan sobre por qué no es accesorio, ¿no? Que por qué no es un derecho real, y otras más que hoy día no nos hace tiempo de comentar. En virtud de esta garantía se afecta a un inmueble. Cuando hablamos de hipoteca, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué tipo de inmueble? Predios. Pero en nuestro código, ¿solo los predios son inmuebles? No. Los predios son un tipo de inmuebles. ¿Qué otros inmuebles hay? Concesiones. Un barco. ¿Ah? Un barco, por ejemplo. Las propias hipotecas. Claro. Diríamos, estamos hablando del predio como bien corpóreo, ¿cierto? Pero aparte de bienes corpóreos, ¿qué más hay como inmuebles? Por analogía, los derechos. Los derechos. Son inmuebles las concesiones de servicios públicos concedidos a particulares. Son inmuebles en el inciso 10 del 885, el inciso 10 que hemos leído siempre ese creo que Los derechos sobre inmuebles inscribidos en el registro. derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro son inmuebles. Las concesiones mineras, claro. La propia hipoteca. Es un tema que vamos a ver en un momento. Un listado de hipotecas que pueden hacerse aparte de los prediales. No está regulado en nuestro código. Sí está regulado en otra legislación, pero bueno que lo conozcamos. Así que cuando hablamos de inmueble, no solo estamos hablando de predios, sino estamos hablando en general de inmuebles. En el entendido que nuestro código identifica los tipos de inmuebles. Para asegurar el cumplimiento de cualquier obligación, de dar, de hacer y de no hacer. Pero cuando se ejecute la hipoteca, ¿qué se va a obtener? Un servicio, un bien inmueble, ¿qué se va a obtener si se remata el inmueble hipotecado? ¿El bien? Dinero, ¿no es cierto? Es un bien inmueble, pero es dinero. Entonces una obligación de hacer no es propiamente dinero. Una obligación de dar un vehículo no es dinero. Una obligación de no hacer no es propiamente dinero. Pero todos esos incumplimientos al final terminan siendo dinero. Porque, por ejemplo, si tú, creo que lo hemos comentado en un momento, si tú contratas a alguien para que pinte tu casa, ¿no? Y le das pues 5.000 soles adelantado y se desapareció, ¿no? Y no te pintó, y tú querías pintarla porque tenías tu cumpleaños, entonces está fea tu casa y ya se acercaba y te se ha mandado a pintarla por otro. Y entonces, ¿qué vas a hacer con el que incumplió esa obligación de hacer? Ya no le vas a obligar a que haga. Nadie puede obligar a otro que haga. No le vas a coger pues la mano para que pinte, ¿no? Simplemente no lo hace, incumple. Y eso tiene un valor económico, que es el valor que gastaste, o el dinero que gastaste, para que haga lo que él no hizo. Entonces, él tiene que cobrarle de arranque los 5.000 soles. Y además los daños y perjuicios, ¿no? 7.000 soles. Y lo que era una obligación de hacer se convierte en dinero. ¿Correcto? Igual sucede con los bienes de obligación de dar, bienes, muebles e inmuebles. La obligación de no hacer también es medible en dinero y se va a transformar en dinero cuando incumplimiento de su obligación hace algo que no está permitido. Él levanta una pared y le estaba prohibido levantar la pared, entonces se corrige el no hacer
deshaciendo lo hecho. Entonces, ¿cuánto cuesta tumbar la pared y cuánto cuesta haber puesto la pared ahí por daños y perjuicios? Y eso se traduce en dinero. Quiere decir que todas estas obligaciones terminan finalmente viniendo sin dinero. Claro, digo midiéndose en el sentido de que puede tener el equivalente, ¿no? O un equivalente en dinero, ¿no? Muy bien, pero entonces, alguien ahí por ahí escribió, dijo, la obligación natural no puede ser garantizada con hipoteca. Entonces no es que cualquier obligación puede ser garantizada. Aquí el código dice cualquier obligación, y la obligación natural, ¿saben ustedes qué es la obligación natural? La que prescribió. Claro. José, yo te presto 30.000 soles por la infección. 30.000 soles. En 2020. Perdón, el 2010. ¿No? El 2015, para ser más cercano. El 2015. Y tú dijiste, cuando ingresas a la universidad le pago. Ya. Cuando termine la universidad le pago. Cuando trabaje le pago. Y total pasaron más de 10 años que no me pagó. Entonces yo le demando que me devuelva el dinero prestado. Y él, como buen alumno de Derecho, dijo, doctor, pero usted tiene 10 años. Ya prescribió. Según el artículo 2001, las acciones personales prescriben a los 10 años. Entonces su acción ya prescribió. Y el juez funda la excepción. Señor demandante, usted es profesor de reales y se le han pasado el tiempo, no ha ejecutado la acción personal. Fundada la excepción, listo, no puede pedirle judicialmente. Él sigue siendo deudor, ¿no? Sigue siendo deudor. Y si en algún momento de una pesadilla despierta y dice, mejor pago la deuda, y me paga después de 15 años, está pagando bien, porque él me debe en realidad. Lo que pasa es que yo no puedo cobrarle judicialmente, porque prescribió el plazo para cobrarle judicialmente, pero yo sigo siendo acreedor y él sigue siendo deudor. Y esa obligación se le conoce como obligación natural. Entonces, una obligación natural puede ser garantizada por una hipoteca. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Va a ser la otra, naturalmente. Mucho trabajo. ¿Puede garantizarse una obligación natural? Ya no se podría, porque perdería el carácter de exigibilidad de la obligación. No podría exigirla. Pero ¿para qué constituir la hipoteca? Claro, si al final esa obligación, el deudor se sienta nomás a esperar y reírse que le están queriendo cobrar algo que no está obligado. Va a deducir la excepción de prescripción, siempre, ¿no? Pero hay posturas que sostienen que sí, que es posible, argumentando, por supuesto, que finalmente la garantía es una acción real, que si bien es cierto, la obligación es colateral, sí, llegado un momento, podría ser que cumpla la obligación. Porque al final, la deuda no significa que haya desaparecido. Que no sea exigible es una cosa y que haya desaparecido es otra cosa. Y con otros argumentos tienen que sí es posible. Es una posición minoritaria, pero existe ahí una discrepancia entre si la obligación natural puede ser objeto de garantía o no. Yo en principio diría que no, pero hay posturas que dicen que sí. Entonces, cuando el código dice cualquier obligación, le falta ese pequeño detalle, ¿no? Hay algunas obligaciones que no podrían ser garantizadas, como el caso de aquella obligación ya prescrita. Propia o de terceros. Claro, el garante puede garantizar su propia deuda, pero el garante puede garantizar deuda extraña, ¿no? Deuda de otro. Y este es el caso
garantía real, la relación principal es acreedor-deudor, y aquí es un tercero, no es deudor, no forma parte de la relación obligacional, es un tercero que se ofrece a garantizar con su bien el crédito que tiene pendiente el deudor. Sería deuda ajena. Acá hay una relación jurídica de crédito y esta es una relación jurídica real. Cuando el deudor es garante, estas dos se superponen, ¿no es cierto? Están una encima de otra. No quiere decir que sea una sola. Son dos, solo que están superpuestos, no se visualizan. No una encima de otra. Pero si este deudor garante, deudor propietario del bien hipotecado, vende el bien, pues se separa. Y el tercero, propietario, con el bien hipotecado, termina garantizando el bien porque la hipoteca él no la constituyó, vino ya, por así. Y tendría las dos relaciones jurídicas diferenciadas. Entonces, se puede asegurar deuda del tercero. Pero como les dije hace un momento, salvo que en el contrato se diga que el tercero garante sea fiador. Y ahí lo incorporaron a la obligación y se le da el tratamiento como si fuera deudor, aun cuando no es deudor tampoco. Siendo fiador tampoco es deudor, pero se le trata como si fuera deudor. O sea, se ejecuta a él, si es solidaria la fianza, se le ejecuta al fiador con su propio bien que está hipotecado. Ahí aún no es el deudor. Ya después el fiador volteará la cara y le mirará al deudor y le cobrará a él, ¿no? Pero mientras tanto él paga. Excepcionalmente, ¿no? Sería una especie de deudor, entre comillas, solidario, ¿no? Debe ser constituida por su propietario. Las garantías reales son un gravamen que solo puede ser afectado por su propietario. El propietario es el único que tiene la capacidad de disposición para gravar el bien. Salvo que la ley autorice a alguien que no es propietario, ¿no? O salvo que el propietario delegue a otro o le confiera esa facultad para hipotecar. Pero en principio es el propietario. La ley dice, o quien esté autorizado. Puede ser que quien esté autorizado por la ley, esté autorizado por el juez, si es un inmueble de menor edad, entonces el juez puede autorizar la hipoteca, por ejemplo, para financiar un viaje a un médico que va a hacer el tratamiento quirúrgico al menor, ¿no? Entonces el juez autoriza porque es para el bien del menor, ¿no? Autoriza la hipoteca, el juez autoriza la hipoteca al padre o al tutor, ¿no? Para que haga lo que tenga que hacer con ese dinero en beneficio del menor. Después señala nuestro plan de ley, resumido varios artículos, ¿no? La obligación garantizada, eventual o futura. La obligación puede ser eventual o futura. ¿Qué significa eventual? ¿No planificada? ¿Que no ha sido planificada? Que no ha sido planificado. Más o menos. No es tan exacto. ¿Qué es eventual? Está sujeta a condición. ¿Ah? ¿Está sujeta a comisión? Sí, puede ser, pero no siempre. Sujeta a alguna modalidad. Lo eventual es, puede suceder o no puede suceder. Si acá llueve de vez en cuando, en Lima, por decirte, en este mes se acostumbra que llueva, entonces tú podrías decir, en esta semana lloverá. No se sabe. Puede que llueva o no. Eventualmente puede llover. Claro, yo me estoy poniendo como referencia a la naturaleza, pero entre los hombres, las personas, a veces la eventualidad depende del mercado. Una tienda pequeña contrata con un distribuidor grande, ¿no? Una empresa gigantesca que abastece de productos a diferentes pequeños comerciantes. Entonces hay un pequeño comerciante y este pequeño comerciante le dice, bueno, me venderá pues 50 sacos este año, ¿no? Y me los dará pues
de cada mes 5 sacos. ¿Ya? Y conforme va vendiendo te voy pagando. Y firman un contrato de suministro, obligación de suministro, para que el distribuidor le venda 50 sacos durante el año y se lo va a ir entregando poco a poco. Pero pone una cláusula que dice, bueno, pero si el mercado hace que el precio suba mucho, mi negocio no va a resistir pagar muy alto. Entonces, podría ser que en algunos meses no te compre y en otros meses, pero si no pasa eso, son 5 sacos mensuales. Existe la eventualidad de que en algunos meses, y ahorita no se conoce qué momento es, podría no producirse la entrega justificadamente, según el contrato. O podría ser de repente, si hay terremoto, no sé, cualquier evento que pueda suceder en adelante que impida que ese bien llegue al destinatario y que en consecuencia esa obligación no surge ese momento. La obligación que tendría durante el año es el equivalente en dinero al valor de las 5 bolsas de enero a diciembre, o de enero, vamos a decir, hasta octubre, ¿no? Eso es dinero. Pero como se va a pagar no al toque, sino cada mes o cada 2 meses después de que se lleve la mercadería, el acreedor dice, bueno, es una hipoteca. Tú garantizas con tu inmueble de tu tienda el que tú me vas a cumplir cuando yo te dé los bienes. Sí, porque podría ser que de repente en julio no te compro 5, te compro 10. O podría ser que de repente en octubre ya no te compro porque bajan las ventas. Todo lo que pudiera suceder a lo largo del año está consignado en el contrato de suministro. Entonces, el contrato de suministro contiene una obligación futura y eventual. Y ese contrato de suministro puede ser garantizado con una hipoteca. Y al final, obviamente, se cobrará aquellas obligaciones nacidas de la entrega de los bienes. Aquellos meses que no se entregaron, no se cobrará. Y aquellos meses que incrementó la venta, se cobrará más. Al final, la garantía hipotecaria no solamente tiene que asegurar obligaciones que ya existen, sino obligaciones que van a existir después. E incluso obligaciones que podrían no existir, pero que se calcula que hay un compromiso, pero salvo que suceda alguna cosa, o bueno, se pone en el contrato qué elemento podría impedir que no se produzca justificadamente. Porque en estos tipos de comercios no es que, ¿sabes qué? Ya no quiero vender arroz. Perdón, este es un compromiso. Te hemos puesto que no te entregaré siempre que suceda A, B, C y D, y lo que tú me dices no está ahí. Yo tendría que indemnizar por incumplimiento. Puede ser determinada o determinable. Determinada o determinable. La obligación puede ser determinada o determinable. ¿Cuándo una obligación es determinada? ¿Lo usamos? Obligación puede ser determinada o puede ser determinable. Y aquí entra el principio de especialidad. El principio de especialidad, que es uno de los mecanismos de protección al propietario constituyente de la garantía. El garante debe conocer quién es su deudor, a quién está garantizando. Él no va a garantizar a cualquier pelagato que saca por el frente, va a garantizar al que él conoce, al que es cumplidor, al que es responsable.
con la seguridad de que al final no va a terminar pagando él finalmente. Y el principio de especialidad en cuanto al crédito es que la obligación debe ser determinada. La obligación es determinada cuando se conocen todos los elementos de la obligación. ¿Y cuáles son los? Ustedes han llevado derecho a obligación, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la obligación? Los sujetos. Primero los sujetos. Correcto. Activo. Si yo voy a asegurar una obligación, debo saber quién es el acreedor y quién es el deudor. Correcto. Lo más probable es que el propio acreedor hipotecario sea el acreedor. Pero no conocer quién es el deudor. O sea, debe estar claramente identificado el deudor, por lo menos el deudor. ¿Qué otro elemento hay? La prestación. La prestación. Debe conocerse la prestación, ¿no? Totalmente. Y si la prestación es en dinero, debe conocerse el monto, la tasa de interés, las condiciones del plazo, ¿no? Etcétera. Si es dinero, monto, tasa de interés, plazo, etcétera. O sea, debe estar todo clarito. En qué momento se entregó el dinero, cuándo lo devolver, etc. ¿No? Esa es obligación determinada. ¿Y cuándo estamos frente a una obligación determinable? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo es determinable? Se va a determinar. Que se va a determinar en el futuro. Para lo cual, en el contrato deben estar todos los elementos para su determinación. O sea, si bien en este momento no está determinado, es posible determinarse después, pero no como una adivinanza, sino que se llegará a determinar según unas reglas que el contrato establezca. De tal manera que cuando se vaya a tener que determinar, ya el garante sepa en qué escenario va a encontrarse, que no se va a encontrar con una sorpresa. O sea, en lo determinable no hay sorpresas. Por más que en este momento no esté determinado, sí están las reglas para su posterior determinación. Determinable se determinará, ya será determinada en el futuro. Y podríamos decir, según la regla del contrato. Según la regla del contrato. Bueno, ahí recordamos el principio de contractualidad. Entonces, un ejemplo puede ser aquella persona que compra un departamento que aún no ha sido construido, ¿puede ser? Ese es, ¿Determinable? Esa es otra cosa. Es un bien que no existe. Y vamos a ver que la hipoteca recae sobre bienes existentes, no recae sobre bienes futuros. Sin embargo, hay también una polémica si es posible una especie de hipoteca provisional que compraste el departamento en plano y en consecuencia se inscribe en la partida donde está el terreno todavía sin edificio, provisionalmente, una cosa media rara, ¿no? Porque la hipoteca tiene que inscribirse en el bien que está siendo objeto de garantía y ese bien existe en la mente del constructor, físicamente existe a lo más en el plano, porque si vas al lugar no existe, pues está en el aire. Entonces, ¿cómo vas a inscribir algo sobre un bien que no existe? Entonces, la regla general es que las hipotecas no recaen sobre bienes futuros, pero por la bonanza de construcciones de propiedad horizontal, por la masiva, entonces Lima se ha convertido en una ciudad de edificios de más de 20 pisos, 30 pisos, y cada edificio pues, con 140 departamentos, 200 departamentos, o centros de
viviendas, centros habitacionales de vivienda donde hay pues 10, 15 torres, cada torre con 10 pisos. Tienes ahí pues una masiva cantidad de departamentos para construir de por pie horizontal. Y entonces las personas necesitan financiar el departamento que aún existe. Porque las empresas venden en planos. Se puede contraer una obligación futura, obviamente, ¿no? Pero lo que no se puede contraer es constituir una hipoteca sobre un bien futuro. Como le digo, esto es discutible. Algunos dicen que sí, porque el germen del departamento está ahí en el plano, poniendo los ladrillos y está. En el contrato. Está sus primeros genes del departamento está ahí cuando está construyendo. Es un bien que va a aparecer en algún momento. Sí o sí. ¿No? Hay muchos departamentos que no llegaron a aparecer, porque los constructores se fueron a la quiebra, ¿no? o invirtieron mal, ¿no? O el lugar donde iban a hacer el edificio no era apropiado, de repente encontraban un pozo de agua adentro, o un río, no sé. El asunto es que la hipoteca, en principio, no puede recaer en bienes futuros. Eso es el código. Lo otro es una movida financiera con respaldo jurídico, incluso existe en registros públicos. En el registro público existe una norma que dice que se puede inscribir provisionalmente la hipoteca. ¿En qué partida? En la partida del suelo donde está construyéndose el edificio. Porque ahí va a haber un edificio. Claro, esperemos que esté el edificio, porque mientras ese edificio no esté, no habrá hipoteca. Realmente. Lo que no puede garantizarse es una obligación indeterminada o indeterminable. O sea, obligaciones indeterminadas, determinadas o determinables, pero no indeterminadas. Porque la obligación indeterminada es una obligación, es un crédito que no se conoce. O sea, no se sabe en qué momento va a aparecer, no sabe quién va a ser el deudor y no sabes por qué monto va a ser la garantía, perdón, la obligación, ¿no? Entonces el acreedor, el garante hipotecario, el propietario del bien que garantiza la obligación, está tranquilo cuando conoce la obligación determinada. Bueno, se flexibiliza un poco y dice, bueno, determinable también, porque no hay sorpresas, pero indeterminada. Entonces es como si estuvieras en un cuarto oscuro y cualquier cosa puede pasar. En nuestro país ha habido ese tipo de hipotecas que le llaman hipotecas sábanas. En la doctrina se conoce como hipoteca de seguridad. Lo vamos a comentar en un momento. Para su eficacia se requiere de su inscripción en el registro de propiedad inmueble. Yo digo eficacia, aunque el código dice validez. Puedes ver ahí requisitos de validez, no me acuerdo del artículo. 1099. Lee, por favor. Artículo 1099. Son requisitos para la validez de la hipoteca. Inciso 1, que afecte el bien del propietario o quien está autorizado para ese efecto conforme a ley. Ahí está. Ese es un nuevo tema que está ahí, constituido por el propietario. Segundo, que asegure el cumplimiento de una obligación determinada o determinable. Condición determinada o determinable, es lo que estamos comentando. Inciso 3, que el gravamen sea de cantidad determinada o determinable y se inscriba en el registro de la propiedad inmueble. Gravamen, eso es lo que faltaba. Gravamen. Es muy importante esto del gravamen. Gravamen no es obligación, es asunción jurídica hasta por monto determinado o determinado. Hay que diferenciar crédito de gravamen. Entonces, a ver, representemos gráficamente el inmueble. Supongamos que este sea el inmueble. ¿No? Supongamos que el inmueble cuesta, vamos a decir, 150.000 dólares. Entonces el propietario va en hipoteca, constituye hipoteca, sobre este bien, que cuesta 150.000 dólares. ¿Correcto? Si tú dices, doy hipoteca este inmueble,
entonces ese inmueble está dando en garantía por un monto de $150.000. Entonces, pero si la obligación puede ser $30.000, ¿por qué vas a dar $150.000 contra $30.000? Entonces, la ley dice, si tu precio es de $150.000, tú podrías hipotecar hasta por determinada suma de dinero. Y tú decir, este inmueble que cuesta $150.000, lo voy a hipotecar hasta por $30.000. Hipoteca. Vamos a llamar hipoteca 1. Valor hasta por $30.000. Quiere decir que llega el momento, si este inmueble, si el obligado no cumple, no paga, ¿qué va a hacer el acreedor si el obligado no paga? Va al juez y después va a terminar vendiendo el bien. ¿Correcto? ¿Estamos o no? Llega el momento, incumple el deudor en la ejecución de garantías hipotecarias, se remata el bien. Viene el martillero o ahora es remates electrónicos, ¿no? Se vende el bien. Supongamos que el bien se vende en $150.000. Por supuesto que la acreedor está ahí alerta. Y resulta que la obligación ya no es $30.000, la obligación es diferente de gravamen, quiero que eso quede claro. La obligación, supongamos que sea de $50.000, la obligación es de $50.000, o sea, le debe $50.000. Y se recauda $150.000 al venderse el inmueble. Se recauda 100, o sea que el juez tiene en su escritorio $150.000. Y el acreedor está ahí parado para que le paguen. ¿Cuánto decíamos que era la deuda? 50.000. Pero el gravamen es 30. ¿Cuánto tiene que darle el juez a ese acreedor cuya cobertura de gravamen era 30? 30 nomás. 30. El acreedor dice, no, pero no me debe 30, me debe 50. Y hay suficiente dinero. Perdón. Solo el gravamen. Debiste haber tomado cuidado y que cuando constituyas la hipoteca, el gravamen debiste ser puesto más arriba. Pusiste en 30 y solo 30 se queda. Y la diferencia, 120 es el nivel propietario. El propietario es el mismo. 120. Esa es la función del gravamen. Que el bien esté grabado hasta por suma determinada. Suma determinada. Entonces, cuando se escriba la hipoteca, va a decir: se hipoteca este inmueble, garantizando una obligación de tal, por tanto, la obligación es tanto, hasta por la suma de 30.000. Y ese es el tope. Eso que le va a permitir al propietario, que puede más arriba poner otra hipoteca, pues tiene todavía espacio para otra hipoteca. Aquí encima puede poner otra hipoteca. Hipoteca 2. Y puede ser que aquí el gravamen es $40.000. O sea, otro crédito está garantizando el mismo inmueble. Como el remate se hace una sola vez, por más que el predio tenga varios gravámenes, por más que el predio tenga varias hipotecas, solo se vende una vez. Y cuando se recauda el dinero, se va a pagar en el orden que están inscritas las hipotecas. Primero pagará 30 a uno, y después al otro, ¿cuánto le pagará? 40, independientemente de cuál sea su obligación. Y ahí, por supuesto, le dará 50 al propietario. ¿Podrían haber más hipotecas? ¿Qué dice? ¿Podrían haber o no? ¿Sí? Claro. Hipoteca de $10.000, hipoteca de $20.000. Pero ya tiene el techo. Vamos a ver después que la ubicación de estas hipotecas se llama rango. Rango de las hipotecas. Pero bueno, para eso sirve el gravamen. Porque el código dice que
el bien esté gravado hasta por suma determinada o determinable. Determinable podría ser que diga, bueno, yo constituyo gravamen hasta por $30.000 más intereses. Ah, ¿y cuánto es interés? Ah, no sé. ¿Y cuándo lo vas a ver? ¿Cuánto se vende bien? ¿Y cuánto será eso? Depende de la tasa. Si tienes la tasa, tienes el tiempo, tienes el monto. Es determinable. ¿Correcto? Pero no he visto yo en estos años de abogado, pues, no he visto alguna inscripción en el registro que diga por suma determinable. O sea, $50.000 más otra cosa. Es en frío, ¿no? $50.000. O $30.000, o $50.000, $150.000, etc. No he dicho $50.000 más intereses, no he visto. Pero el código permite que sea gravamen por suma determinable. Y como hemos visto, determinable significa que en algún momento se va a poder determinar siempre que en el contrato estén las reglas para su posterior determinación. Y no tenga después. ¿Y después qué dice? No hay venta judicial, ¿no? ¿Qué le dice? En requisitos de validez. Sí. Son requisitos de validez. El inciso 3 dice que el gravamen se debe tener determinado terminal y se inscribe en el registro porque Se inscribe en el registro de propiedad inmueble. Pero al comienzo dice requisito de validez, ¿no? sí, son requisitos para la validez. Si es requisito de validez y no está escrito, será válida la hipoteca. Porque es un requisito de validez que está escrito, ¿no? Claro. De validez. La hipoteca es válida solo cuando está escrita. Yo creo que no. Creo que ahí el legislador ha introducido un elemento, solo en este caso, que podría no ser válida en los otros supuestos, pero en el caso de la inscripción en el registro, creo que es un asunto de eficacia. La hipoteca se convierte en derecho real cuando se inscribe, pero la hipoteca puede existir antes de su inscripción. Existe, de hecho que existe. Existe escritura pública de hipoteca en el momento en que el notario eleva escritura pública y lo lleva al registro. Hay un momento en que no está en el registro y es escritura pública. ¿Podría decirse que esa hipoteca no es válida? Sí es válida y es eficaz obligacionalmente, pero no es eficaz respecto al bien, porque deja de ser una relación obligacional para convertirse en un derecho real en el momento en que se inscribe en el registro público. Y ahí, en el interín entre que es escritura pública y que va al registro, sigue siendo una hipoteca válida, pero no es propiamente un derecho real. Y se hace eficaz cuando se inscribe en el registro público. No se hace válida, se hace eficaz. Bueno, ahí tenemos las definiciones que acabamos de mencionar. Me interesa, bueno, lo primero ya hemos dicho, el 1098, la hipoteca se constituye por escritura pública, salvo disposición diferente de la ley. Entonces la pregunta es, ¿la hipoteca es un acto jurídico ad solemnitatem o ad probatión? Para que sea ad solemnitatem, ¿qué requisito debe ser? Bajo sanción y nulidad. ¿Y dónde está? Probatorio. A ver cuánto me lees. Probatorio. ¿Dónde dice bajo sanción de nulidad? No dice. Probatorio. No dice. Significa que la forma es un medio de prueba, no es un requisito de validez. Entonces eso me lleva a otra cosa. Si tú das un préstamo a una persona y la persona se compromete en constituir hipoteca sobre el inmueble y su propiedad y firman el contrato de préstamo con hipoteca, y ahí está la minuta, hipoteca. El propietario pone en las huellas 10 dedos y recibe el dinero, confiado, el otro da el dinero, no debería dar dinero.
tiene una minuta de hipoteca. ¿Será hipoteca? Si tiene minuta de hipoteca, ¿será hipoteca? No. ¿Dónde dice que debe estar registrado? ¿Qué cosa? Se constituye por escritura pública. Si es minuta, no está constituida. O sea, no tienes hipoteca constituida. Otra excepción es que esté en el registro. Que esté en el registro es eficaz. Es para que sea derecho real. Si no está en el registro es como si no tuviera nada de hipoteca. No funciona la hipoteca. Es un contrato. Se obliga entre las partes, pero no pueden ejecutar el bien. Bien. Entonces, si tienes una minuta de hipoteca, no tienes hipoteca. Porque la ley dice que se constituye por escritura pública. Entonces vas al propietario y dice, firma pues la escritura. No quiere firmar la escritura. ¿Podrá demandar otorgamiento de escritura pública? ¿En qué caso no podría demandarse otorgamiento de escritura pública? ¿Cómo? A ver, acto jurídico lleva cuando segundo año. Ley 1412. Cuando es un requisito bajo sanción de nulidad, no se puede. Claro. Cuando hay nulidad manifiesto. Cuando es bajo sanción de nulidad. Si es bajo sanción de nulidad, tienes un papel mojado en tinta, no tienes nada. Pero ahí no es bajo sanción de nulidad. El 1412 lo dice, puedes leer. 14.12. Exigencia de partes de cumplimiento de la formalidad. Artículo 1412. Si por mandato de la ley o por convenio debe otorgarse escritura pública o cumplirse otro requisito que no revista la forma solemne prescrita legalmente o la convenida por las partes por escrito bajo sanción de nulidad, estas pueden compelerse recíprocamente a llenar la formalidad requerida. La pretensión se tramita como proceso sumarísimo, salvo que el título de cuya formalidad se trata tenga la calidad de ejecutivo, en cuyo caso se sigue el trámite del proceso correspondiente. Vía sumarísimo. Pero ojo, dice, si la ley o el convenio, de acuerdo, piden escritura pública u otra formalidad, tú puedes compeler a la otra parte a que lleve esa formalidad judicialmente en la vía del convenio sumarísimo, salvo que el convenio o la ley diga que eso es bajo sanción de nulidad. ¿Correcto? Y hay una garantía real que hay bajo sanción de nulidad, que es la anticrisis. Pues ahí nomás aquí está la anticrisis con el comito, pues la anticrisis buscando. La anticrisis también es una garantía real. Formalidad de la anticrisis. ¿Alguien lo vio? Definición ¿Y es que? 1092. Ya. Sí, artículo 1092. Formalidades de la anticresis. El contrato se otorga por escritura pública, bajo sanción de nulidad, expresando la renta del inmueble y el interés que se pacte. El contrato Por escritura pública. Miren, significa que si tienes minuto anticrisis, podrás demandar otorgamiento de escritura pública. No, Escritura pública. claro que no, no tienes nada. Ex solicitat, anticrisis es ad solicitate. Pero la hipoteca no es ad solicitate. Sin embargo, no se sorprendan que haya jurisprudencia que declare improcedente la demanda del otorgamiento de escritura pública de hipoteca porque dice que es ad solicitate. Yo la verdad no sé por dónde. Lo que pasa es que en el código del 36 no había esa palabrita bajo nulidad y entonces la ley establecía la forma y si no se cumplía la forma no valía, no tenía eficacia. Pero entonces sigue siendo la ley la que dispone la forma, pero el código del 84 ha agregado el requisito de bajación de nulidad para convertir esos contratos en actos jurídicos ad solemnitate. ¿No? Entonces, mi opinión personal es que ya esa jurisprudencia debe ser superada, no debería seguirse así.
que debe ser válida el emplazamiento de la Autoridad de Escritura Pública, porque la ley no dice que sea una forma bajo sesión de nulidad. ¿No? Muy bien. Profesor, disculpe, algunos compañeros piden si fuese posible de pequeño break. Sí, claro. Gracias. 10 minutos más. Sí, sí. Bueno, de la diapositiva hay expresiones que aprovecho para hacer comentarios y están un poco puestas ahí sin mencionar los artículos. Porque más que los artículos, lo que interesa es las instituciones que van apareciendo en cada uno de los elementos que forman la hipoteca, que están reguladas, ¿no? Todo eso que está ahí está tomado del Código Civil. Y luego vamos a comentar qué cosa no hay en el Código Civil. La hipoteca otorga al acreedor los derechos de persecución del bien y preferencia en el pago en la venta judicial de él. Bueno, esta es comentábamos al comienzo del día de hoy, que la hipoteca tiene la ventaja, bueno, la garantía real es en general, ¿no? Pero la hipoteca especialmente tiene la ventaja de que para el acreedor, una vez inscrita la hipoteca, no interesa quién es el dueño, igual toma el bien y lo remata. Judicialmente se entiende, ¿no? Judicialmente. Y de preferencia, porque en algunos escenarios se prefiere la hipoteca al crédito quirografario, es decir, al crédito dinerario, el crédito sin garantía, ¿no? Se prefiere primero pagar a las deudas garantizadas. ¿Qué es la hipoteca tácita? La hipoteca tácita está prohibida porque la hipoteca tácita supone que un mismo bien puede ser garantía para una obligación, pero también podría ser garantía de otra obligación donde el deudor y el acreedor son la misma persona. Eso no está permitido, por lo menos no está regulado en nuestro código. Me explico. A ver. José. José. Bueno, José me pidió un préstamo, yo le presto dinero y él constituye hipoteca sobre el inmueble, un dinero que a él le va a servir, por decir, para viajar. Se va a vacaciones de Europa, $10,000 y él dice, pasan, bueno, y se me va a pagar en partes en 2 años. Ya. Está la hipoteca, yo estoy tranquilo porque tengo la hipoteca. Luego José regresa a Micio y por haber sido vacaciones pierde su trabajo. No tiene forma como conseguir trabajo y quiere hacer un negocio. Y entonces me pide otra vez prestado. ¿Correcto? Entonces, por ese otro préstamo, donde yo soy acreedor y él también es deudor, se entiende que este segundo crédito está garantizado por la misma hipoteca. Sin decirlo. En este segundo crédito habría una hipoteca tácita. ¿Por qué tácita? Porque se entiende que si entre las mismas partes hay una hipoteca por otro crédito, se entiende que será también hipoteca para todos los créditos en los que exista el mismo deudor, el mismo acreedor. Eso no hay en la hipoteca. Había en la prenda. En la prenda está, ya ahora la prenda está derogada desde el año 2006, en su lugar está la garantía inmobiliaria. En la prenda había una parte de la regulación de la prenda que decía que si el acreedor y el deudor contraen otra obligación, se entiende que el bien dado en prenda responde por esa otra obligación. Siempre que sea el mismo acreedor, mismo deudor. Y entonces había la famosa prenda tácita. Pero no hay hipoteca tácita. Para que la segunda obligación esté garantizada con la primera hipoteca, debería decirse acá que esa obligación está asegurada con la primera hipoteca. Debería decirse expresamente. No debería entenderse que está garantizada para que sea tácita.
sino que debería decir 6. Entonces en el segundo contrato que me pide nuevamente prestado después de un año, que está mismo, me pide plata por poner un negocio y yo quisiera estar seguro, entonces le digo, mira, aquí vamos a poner que este crédito está garantizado con esta hipoteca. Y listo, ahora sí está garantizada con esa hipoteca, pero estaría garantizada de manera expresa, es una hipoteca expresa. No es que se entiende que como somos acreedor y deudor, esta nueva obligación va a estar garantizada por la hipoteca que se constituyó el año pasado. Si no se dice nada, esa obligación no está coberturada por esta hipoteca. ¿Estamos? Extensión de la hipoteca. La hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del bien, a sus accesorios y al importe de las indemnizaciones de los seguros y la expropiación. A ver, partes integrantes. Típico caso, bueno, no típico, hubo toda una discusión hace unos años sobre si la hipoteca recaía en el suelo, se puede extender a las edificaciones, ¿no? Entonces, un caso ¿qué tal fuerza mental? Se había hipotecado un inmueble que al momento de la hipoteca era de 2 pisos. Pasan los años, no se paga la deuda, se va a ejecutar la hipoteca y hay un tercer piso. Entonces, el del tercer piso dice, perdón, yo no debo a nadie, yo le he dado en garantía el tercer piso, además que cuando se constituyó la hipoteca no había tercer piso. Entonces el tercer piso es un bien futuro. Y como es un bien futuro, entonces no aplica la hipoteca, porque la hipoteca no aplica para bienes futuros. Le dijeron, no, estás loco, es el mismo edificio, perdió y se fue a Nacional Park, alegando derecho de propiedad. Primera instancia, procedente, segunda instancia, procedente, y el Tribunal Constitucional le da la razón. Estamos hablando de la única vez que el Tribunal se pronunció sobre el tema de derechos reales y lo hizo mal. El año 99 fue una composición de 4 miembros, de 7, porque 3 lo había sacado el gobierno en ese momento, y se fueron a derechos humanos, a la Corte, y la Corte lo regresó después de 4 años. Es histórico, está cortada de 3 miembros del Tribunal. Esos miembros, de 4 miembros del Tribunal del año 99, dijeron que ese era un bien futuro, y en consecuencia no se le extiende la hipoteca al tercer piso. Por lo tanto, no requiere ser la ejecución el tercer piso. Bueno, felizmente la jurisprudencia uniforme de las salas supremas civiles opinaron diferente, porque el tercer piso, salvo que sea propiedad horizontal, si es única propiedad, el tercer piso es parte integrante. Basándose en esa tesis del Tribunal Constitucional, algunas sentencias de la Corte Suprema cayeron en error. Por ejemplo, se hipotecaba el terreno y para ser pagado a 5 años una deuda, se incumplió el 4º año, se ejecuta la hipoteca que había sido constituida sobre el terreno y se encuentra una casa de 4 pisos. Entonces la pregunta es, ¿se extiende a los 4 pisos o no? Y hubo la discusión, ¿no? Y uno dijo que no, Nazar dijo que sí, y la Suprema dijo no. Error. Pero ahí quedó, porque en el resto de los casos que se han visto, han dicho sí se extiende. Por una razón muy simple, por accesión, lo que se construye en el bien principal pertenece al propietario del bien principal. ¿No? ¿Recuerdan la clasificación que hicimos sobre inmuebles? Inmuebles por incorporación.
edificios, carreteras, todo, plantaciones, son bienes por incorporación, en realidad son parte integrante. Parte integrante. También hemos visto en accesión, ¿no? Modo de adquirir la propiedad por accesión. ¿Qué pasa si alguien construye en terreno ajeno de buena fe? La regla es que todo aquello que se une o adhiere a un bien es propiedad del propietario del bien principal. Pero ¿qué pasa si alguien construye en terreno ajeno de buena fe? El propietario del suelo, que ya es dueño de lo construido, está obligado a pagarle al que construye de buena fe el valor de lo construido. Lo que tiene es una deuda de dinero, porque el bien le pertenece. Claro, si no le paga, el que construyó, el que invadió de buena fe, le inicia un juicio y le embarga el terreno y todo se hace dueño. Igual. Pero por la vía judicial, ¿no? Por la deuda. Pero no es que el constructor es dueño de la fábrica y el otro dueño del terreno, ¿no? Cuando construyó, estaba construyendo para la propiedad del dueño del suelo. Claro, si construyó de mala fe, ya pues no tiene ningún derecho, ¿no? Como decíamos en ese momento, el que construye en terreno ajeno de mala fe pierde lo construido, no tiene derecho a ningún reembolso. Entonces, parte integrante son las edificaciones. Sí. Claro. Claro. Aquí se asocia un poco la idea, no sé si conversábamos en la clasificación de inmuebles por destino. Inmuebles por destino. ¿Recuerdan? ¿Cuáles son inmuebles por destino? Estatuas. La finalidad que cumple. La finalidad. Pinturas. La maquinaria en una empresa. El tractor en la agricultura. Los abonos. Que tienen función económica o de ornato. La estatua es inmueble por destino siempre que esté adornando. Porque si la estatua la van a reparar, la sacan de ahí y la llevan al taller y se demoran un mes ahí, ya no es inmueble, es un mueble. ¿Correcto? Solo será inmueble cuando está afectado a un inmueble y se le conoce como inmueble por destino. Decíamos que eso no está regulado en nuestro código, pero cuando la hipoteca se extiende a accesorios, en realidad se está extendiendo a lo que nosotros le llamamos los bienes que tienen una función ornamental o económica. Nosotros a eso le llamamos accesorios, ¿no? Entonces, la estatua es un accesorio porque está afectado a un inmueble con fines ornamentales. El tractor en un fondo es un accesorio porque está afectado a una función económica. ¿Correcto? Este es un accesorio. Mientras esté aquí, alumbrando, ¿no es cierto? O pendiente para alumbrar. Pero si este estuviera en el depósito, ¿sería accesorio? Ya no, porque no tiene ninguna función. O sea, cuando el accesorio está afectado permanentemente para una función económica o ornamental, entonces se dice que puede alguien ser dueño de ese bien y el otro ser dueño del bien principal. Pueden haber derechos singulares diferentes. Lo que no sucede con las partes integrantes, ¿no? En las partes integrantes solo el dueño del bien principal, el dueño de todos los integrantes. El dueño del suelo, el dueño de la fábrica. El dueño de este edificio, el dueño de los ladrillos, de las puertas. No es que te venden la casa sin las puertas. Entonces parte. Bueno, los accesorios, según este código, pueden formar parte de la hipoteca, pese a que son muebles. Pero entendiendo como accesorios, siempre que estén cumpliendo una función económica. Por ejemplo, ¿las carpetas son accesorios o no? ¿Accesorios de qué? Del aula. De la universidad, accesorios en este caso es del aula.
¿no? Porque si estuviera en el baño no sería accesorio. El agua sería de repente el baño, ¿no? Entonces el accesorio tiene una función económica al bien principal, está afectado al bien principal. Entonces sí es posible que se hipoteque un inmueble y a la vez se hipoteque todos aquellos bienes que están dentro del inmueble que cumplen una función económica del inmueble. ¿Correcto? Entonces ahí sí se parecía a lo que decíamos pertenencia, ¿no? Que en otros sistemas se llaman pertenencia, lo que nosotros llamamos accesorios. Doctor, en el supuesto caso de que yo grabo, por ejemplo, una garantía inmobiliaria a un inmueble, justo ese inmueble es un accesorio de un principal y ese principal lo grabo con una hipoteca, ¿puede ser constituir la hipoteca sobre el inmueble o la garantía inmobiliaria? Si la hipoteca, no hay problema, ni tienes que agregar nada al contrato si esa hipoteca recae sobre el suelo y el edificio. Solo tienes que escribir, ¿no? Pero si quieres introducir accesorios, tienes que hacer un listado. Porque en el fondo son muebles que se pueden desplazar de un lugar a otro, pueden desaparecer, tienen un valor, se deterioran económicamente y tendría que hacer un listado, una valorización del estado en que se encuentran los bienes también, ¿no? Sus muebles. Pero yo no he visto, la verdad, en los años que tengo de abogado y después, no he visto alguna hipoteca que incluya accesorios, que incluya muebles, por decirlo. Y se remate el bien. Y lo que está dentro no se remata. Generalmente se lo llevan los propietarios, desalojan todo, ¿no? Pero si estuviera incluido, podría estarlo. Por decir, hipoteca en San Marcos, ya, con las carpetas. Entonces, un listado. ¿Cuántas carpetas? 5.000 carpetas. ¿Qué características? Si toman las fotos. ¿Cuántas son? ¿En qué lugar están? ¿A cargo de quién están? Porque la hipoteca no implica disposición. El propietario continuará usando los accesorios. Pero en algún momento va a tener que responder por los accesorios. Entonces, nadie quiere poner accesorios que se los pueden llevar, se pueden romper, se deterioran. Y además que la custodia es un costo adicional, ¿sí? Entonces, necesariamente un accesorio tiene que tener una función con la propiedad. Claro, necesariamente. Si no tiene función, no es accesorio. De manera permanente. Le llaman afectación al bien principal de manera permanente. Si el otro aula se le malogró su proyector, cogen este y se lo llevan al otro aula y está una semana. ¿Será accesorio de quién? ¿De esta aula o del otro aula? Del otro lado. No, de este. Porque la función de accesorio de otro bien temporalmente no pierde la calidad de accesorio del que estaba anteriormente. Si es temporal, debe regresar. Y no se convierte en accesorio del otro. ¿Por qué? Porque la idea es que sea una afectación permanente, no temporal, no transitoria, ¿no? Entonces, si un accesorio cumple funciones temporales de otro bien, ese hecho no lo convierte en accesorio de este bien ni pierde la calidad de accesorio del primero. Sigue siendo accesorio. ¿Correcto? Lo guardo en el depósito malogrado. Ya no es pues. Queda ahí. Ya no es accesorio. ¿Por qué? Porque ya no está cumpliendo la función económico-fundamental. Bien. Entonces sí pueden incorporarse los accesorios, solo que es un poco difícil, complicado, enredado y así que la gente no se mete con eso. ¿No? Sí, los seguros sí. Cuando los bancos hipotecan predios a sus clientes, le dicen tienen que tener dos seguros: seguro de vida y seguro del bien. Seguro del bien es en el caso que se destruya, y seguro del bien en el caso que te mueras. ¿Por qué? Si te mueres a la mitad del camino del pago del crédito, el seguro paga la diferencia. O sea, el banco se cubre, ¿no? Y también, por supuesto, la familia, porque ya no va a tener que estar pagando más, ¿no? A la muerte del garante hipotecario se termina la obligación y el seguro se encarga de pagar la diferencia. Y
Cuando es seguro del bien, entonces se destruye el bien y el seguro da dinero. $100.000 o $150.000 da el seguro. Entonces la hipoteca recae sobre ese dinero. ¿Correcto? Recae sobre las indemnizaciones, importe de indemnizaciones de los seguros. Y se habla de protección, ¿de qué está hablando? Si el Estado expropia un predio, primero ¿qué tiene que hacer? Pagar justiprecio. Bueno, si ese inmueble está hipotecado, entonces el justiprecio es el pago que va a ser materia de la hipoteca. No, el justiprecio. En el otro caso, la indemnización del seguro. Bueno, y ahí entramos a lo que le preguntaba hace un momento. Si recae esos inmuebles específicamente determinados, amén de que no puede recaer sobre bienes futuros, ¿no es cierto? Según nuestro código. ¿Por qué no solo sobre cosas inmuebles? Dice bienes inmuebles, ¿no es cierto? No dice cosas inmuebles. ¿Cuál es la diferencia entre bien y cosa? ¿Hay diferencia o es lo mismo? La cosa es corpórea. El bien puede ser corpóreo o puede ser corpóreo. Un derecho es un bien. Propiedad intelectual es un bien. Siempre que hablemos de bienes en el sentido patrimonial, todos esos bienes, aun cuando no sean corpóreos, tienen que tener connotación económica, es decir, pueden medirse en dinero. Si todo aquello que pueda medirse en dinero o pueda ponerse el equivalente en dinero, entonces es patrimonial. Una cosa puede ser patrimonial, pues, tiene referencia dineraria. Un derecho tiene connotación económica, claro que sí, entonces tiene connotación patrimonial. Claro, la vida es un bien jurídico protegido por la Constitución, ¿no? Pero no es patrimonial, es extrapatrimonial. Entonces, los bienes que pueden finalmente hacerse referencia dineraria o tener referencia dineraria, entonces son bienes patrimoniales. Y los bienes pueden ser, decíamos, cosas, derechos o bienes inmateriales. Pero miren que el código ha dicho bienes inmuebles, cuidado, ¿no? Bienes inmuebles. ¿Por qué no sobre cosas muebles? Porque la hipoteca tiene una rigurosidad que salta en razón de la importancia económica del bien. Es decir, los muebles, como se desplazan, son más frágiles de su extinción, de su pérdida, etc. Entonces, las garantías que se recaen sobre algo que se puede perder es diferente a algo que está ahí, ¿no? Que está ahí, que difícilmente se pierde, lo único que se pierde es el dueño, no el bien. En cambio, en el otro sí se puede extraviar, perder, deteriorar rápidamente por el uso, etc. Los inmuebles adquieren valor con el tiempo, los inmuebles se deprecian con el tiempo. Entonces la regulación hipotecaria no calzaría muy bien con este tipo de bienes que son de alto riesgo para no verlos otra vez, o de deterioro de la función garantizadora, porque cada vez van a valer menos, ¿no? Entonces, aunque en su momento, hace 2000 años, no se distinguía, había hipotecas sobre muebles también, ¿no? Pero luego ya esto ha evolucionado y casi de manera uniforme se aplica para el caso de los inmuebles. No es válida para bienes futuros, aunque esta extensión de propiedad horizontal, construcciones, ventas en planos, ha hecho que aparezca por ahí la idea de que sí se puede vender, sí se puede hipotecar en el futuro,
si para la validez, dice el código, yo digo eficacia, tiene que estar en registro, y solo estará en el registro los bienes inscritos, y si has comprado un departamento de 30 metros cuadrados, terminas inscribiendo tu hipoteca preventivamente en un terreno, ese no es el bien que estás hipotecando. ¿No? Entonces, bueno, es una forma de darle salida a un requerimiento del mercado inmobiliario, ¿no? Pero una consulta, esos departamentos que venden, se compra un departamento, un año lo construido, ¿se considera propiedad? ¿Se considera que? ¿Es un bien futuro o qué? Claro, es un bien futuro. Y eso lo puedo hipotecar. Bueno, según el Código Civil no podrías hipotecar un bien futuro. O sea, porque la hipoteca recae sobre bien específicamente determinado. O sea, es un bien que existe, ¿no? Y tan así debe existir que debe estar en el registro. Porque si no se puede escribir la hipoteca, entonces no es derecho real. ¿Correcto? Puede existir en planos. El banco asume un riesgo cuando te da un crédito con cargo en hipoteca. Hay, de hecho, escrituras públicas de hipotecas sobre bienes que están en plano. Pero que el banco asume el riesgo de que estos bienes existan. Automáticamente, en el momento en que el bien existe, ¡pum!, se va a la hipoteca. ¿Y dónde la prescriben? Prescriben en la partida del terreno. O de lo que está anteriormente edificado que está escrito. Ahí está, prescrito. Y no tienen vida como hipoteca todavía. Está como dice un embrión, está que la tiene. Concebido. Y nace cuando aparece el bien ya construido y ahí está. Está en el registro y aparece la hipoteca. Pero en estricto no es hipoteca, ¿no? Si pensamos en el sentido lato de que es hipoteca. Recaería sobre derechos reconocidos como inmuebles, como los previstos en el 885. Creo que si me alcanza, ya no me alcanza. Hay aquí, tengo una, creo que lo tengo. Pero ya no se permite. Bien Picasso tiene una obra donde analiza cada una de esas de la ley hipotecaria española. En estos 2 minutos para mostrarse los demás y la próxima clase lo vemos. Todos estos temas son temas de hipoteca. De diversos autores. Clases de hipoteca. Fundamento de derecho civil patrimonial, tomo 6, derecho real. Página 362. La ley hipotecaria tiene hipotecas voluntarias, hipotecas legales, voluntarias a contrato, legales, hipotecas bilaterales, voluntarias, hipoteca de tráfico e hipoteca de seguridad. La hipoteca de tráfico es la hipoteca del Código Civil, la hipoteca de seguridad en nuestro país era la hipoteca sábado. Bueno, lo vamos a comentar la próxima vez. Y aquí decimos hipoteca, objeto de hipoteca de los bienes que pueden ser hipotecados. 1. Hipoteca de derechos usufructo. Hipoteca de nueva propiedad. Hipoteca de bienes anteriormente hipotecados. Hipoteca sobre el derecho de hipoteca voluntaria. Hipoteca de derecho de superficie. Hipoteca de los derechos de los pastos, aguas, leñas y otros semejantes de naturaleza real. Hipoteca sobre concesiones administrativas. Hipoteca sobre bienes vendidos con pacto de retroventa o carta de gracia, que es en nuestro código civil. Hipoteca sobre el derecho de retracto convencional. Hipoteca sobre bienes litigiosos.
sea, es posible jurídicamente hipotecar bienes inmuebles que no sean cosas, que no sean predios, sino que sean derechos. No está en nuestro código regulado, pero sí está regulado en otros países, ¿no? Esto que les comento es de la ley hipotecaria española, pero también existe la hipoteca sobre hipoteca en el derecho civil francés, alemán, que le llaman subhipoteca. Comentaremos en la próxima clase esta famosa hipoteca sobre hipoteca, que creo yo podría existir en nuestro país si las partes así lo deciden, con la dificultad que si esto va al registro público, lo más probable es que el registrador no lo escriba, porque va a decir en qué artículo está. Y cuando no hay artículo, porque la ley no está, no lo va a escribir. Probablemente, ¿no? Aún, entonces. En asuntos patrimoniales, las personas pueden hacer todo aquello que no está prohibido por la ley. Pero el funcionario solo puede hacer todo aquello que la ley dice. Pero por los particulares, en asuntos de derechos disponibles, puede hacer todo aquello que la ley no prohíbe. Si no está prohibido que haya hipoteca sobre hipoteca, el derecho de hipoteca, que es un derecho inscribible en el registro, es inmueble y puede ser hipotecado ese inmueble, pero tiene una connotación un poco compleja, que para que aparezca en el promedio que no está regulado en la ley, tendría que haber toda una regulación en el contrato, ¿no? Y si las partes deciden así, podrían hacerlo, con todas las implicancias que ellos tienen. Pero me temo que eso no va a ser posible en nuestro país, porque no hay un artículo que así lo diga. Diría, no porque no podría hacerse, sino porque lo veo difícil que el registrador inscriba esta hipoteca sui generis, porque no está positivizada y el registrador como funcionario público va a exigir que esté en la ley. No conozco de que haya, de repente hay, no sé, pecaría de exceso si le dijera que no existe, pero por lo menos no conozco que exista esta hipoteca sobre hipoteca. Si el derecho de superficie, si el derecho de usufructo puede grabarse y es un derecho sobre inmuebles, entonces el gravamen del derecho de usufructo sobre inmuebles es una hipoteca, que sería hipoteca del derecho de usufructo. Bueno, ahí nos quedamos con otra cosa.